¿Qué me pareció? Bueno, mira, yo voy a hablar en mi calidad, tengo 5 doctorados, filosofía, psicología, historia, pedagogía, teología, pero en esta ocasión me voy a poner mi cachucha de psicólogo con especialidad en patología clínica para darte la explicación más plausible desde un punto de vista frío, racional y profesional. La explicación se da a partir de las 5 enfermedades que este hombre que funge como presidente, no es mi presidente, ni ningún mexicano cuerdo y honesto lo reconoce como presidente. Lo malo es que somos una minoría que se bate en retirada ante una abrumadora mayoría de chairos, que son personas que creen que saben, pero no saben que no saben. Y lo que creen saber lo defienden como si fuera la verdad absoluta. Con ese apoyo basado en la ignorancia inducida por el narcosistema desde 1928 hasta la fecha, pues ahí está, de presidente, un individuo que tiene un primer rasgo de personalidad muy claramente definido por sus conductas desde hace muchos años, pero particularmente en los últimos años, que es el rasgo de esquizofrenia. Esto quiere decir que el señor no toma en cuenta la realidad como la realidad es, sino que para él la realidad es como él se la imagina, no como la realidad es. Esto da pie a que sus decisiones no sean objetivas, sino todo lo contrario, totalmente subjetivas, y esta subjetividad nos ha llevado a un desplome en la economía, en infinidad de campos que todos los días se atropellan como una enorme montaña de naipes que se está derrumbando a una velocidad asombrosa para conducir a México, ya de modo intencional, y esto por toda la gentuza que lo rodea, a una Venezuela del Norte. El segundo rasgo que lo caracteriza y que explica en gran medida lo que sucede es una personalidad paranoide que raya con la paranoia, la cual consiste en que invariablemente él hace culpable a otro individuo de lo que sucede en el país y jamás asume él su responsabilidad ni permite que sus allegados, sus amigotes, asuman la propia responsabilidad de lo que está sucediendo en el país. Esa personalidad paranoide se evidencia porque invariablemente usa la táctica de divide y vencerás y acusa, insulta, anatematiza, pontifica, denuestra a todo aquel que no le bese las garras al tirano, que es él. Paranoia. Un tercer rasgo indudable y que muy pocos se dan cuenta, muy pocos los mexicanos nos damos cuenta y que en el extranjero seguramente están azorados, es su nivel asombroso de oligofrenia, que significa pensamiento lerdo, lento y disminuido. El señor tiene un coeficiente intelectual que difícilmente podría competir con el de un niño promedio de cuarto de primaria. Ese es su nivel de léxico, ese es su nivel intelectual, el de un infante que no ha pasado de cuarto o quinto de primaria y que se saca un 7 o un 8 cuando mucho en la escuela, que generalmente es un mediocre, es un flojo, es una persona caracterizada por no saber que no sabe. O sea, el chairo principal de este país, y la palabra chairo no es un insulto, es una definición coloquial utilizada acá en Chilangolandia, o sea, en la capital de México, para definir, como te lo dije hace un momento, a la persona que sufre, ya dicho en un lenguaje más filosófico, que sufre lo que los filósofos llamamos ignorancia invencible culpable. Es decir, el señor no sabe porque no le interesa saber, no le interesa entrar en contacto con la realidad. ¿Por qué no quiere? Porque no puede. Él, en el fondo de sí, se siente impotente para acceder a las principales fuentes del conocimiento y salir de lo que aprendió de historia en cuarto de primaria, pero además de la historia oficial, llena de mentiras masónicas en donde los héroes son traidores y los traidores son héroes, como acontece en el caso de Iturbide, nuestro verdadero libertador, que fue fusilado por traidor a la patria por la masonería a la cual malo Manuel Andrés López Obrador pertenece. La oligofrenia nos está acabando en infinidad de campos, amigo mío, y desgraciadamente muy pocas personas se dan cuenta de esto. Aunado entonces a la esquizofrenia, que lo mantiene fuera de la realidad,
a la paranoia, que le hace echar invariablemente la culpa a los demás, a la oligofrenia, que no le da lo que, como dice el dicho, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Pero lo malo es que él ni siquiera fue a Salamanca. Tardó 17 años en conseguir un titulito chafa, donde otras personas de inteligencia normal pueden tardar 4 o 5 años, cuando mucho. Entonces, aunado a esto, hay que añadirle su dislalia, el señor no sabe hablar, y su disartria, no sabe conjugar verbo, sujeto y complemento. En un experimento que hicimos varios amigos, nos reunimos a medir los tiempos muertos en sus mañaneras. Y los tiempos muertos, que no dicen nada, donde cabrían comerciales de hasta 10 segundos, y se podrían cobrar millones de dólares por esos 10 segundos, no, es decir, él habla realmente la mitad del tiempo que ocupa en sus famosas mañaneras. Entonces, la explicación de lo que aconteció ayer en Culiacán, que aconteció en multitud de partes, en Guanajuato, en Guerrero, aquí, más allá, donde todos los días, un día sí y otro también, hay masacres, 14, 15, 20, 50, o por ejemplo, los 49 fugados de ayer en Culiacán, 49 presos fugados, liberados por los mismos narcotraficantes. Sí, te está diciendo que en la presidencia de la República está sentado el peor individuo posible. Y por lo tanto tenemos en México lo que se llama oclocracia. No sé si sepas qué significa ese término, mi amigo. Oclocracia significa en griego el gobierno de los peores de la chusma. O sea, la chusma, la multitud, la horda, la es de la sociedad, ¿sí?, toma el mando y tienen un individuo, como dice Aristóteles, si el gobierno de una nación, en el gobierno de una nación está un idiota, es porque está bien representado. Ajá. Eso es la oclocracia, y la palabra idiota la estoy utilizando en un término científico que está utilizado en el Manual de Psiquiatría DMS-4 de la Asociación Americana de Psiquiatras. Idiota es el que no se puede dar cuenta de la realidad como la realidad es, y que toma decisiones basadas en opiniones subjetivas, que carece de pensamiento abstracto y que no hace lo que hace una persona inteligente, que es rodearse de otros más inteligentes que él para tener una verdadera democracia que favorezca el bien de la mayoría. Él está gobernando, fíjate muy bien lo que voy a decir y quiero que se escuche a escala internacional, él está gobernando para el narcotráfico. Él es actualmente el capo di tutti capi del narcotráfico y distrae a la población con proyectos que, te lo aseguro, y dentro de unos años se podrán dar cuenta de lo que voy a decir, irrealizables. Hoy se comenzó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, te puedo garantizar que nunca se terminará y nunca despegará ni aterrizará ahí ningún avión, porque técnicamente es imposible. No habrá refinería en Dos Bocas porque técnicamente, realistamente es imposible. Y no habrá Tren Maya porque tampoco es viable, ni es posible, ni habrá recursos, ni manera de hacerlo. Pero él dice, me canso, ganso, que se va a hacer. O sea, el señor vive en un mundo esquizofrénico, paranoide, oligofrénico, disártrico y dislálico. Eso es lo que explica lo que sucedió ayer en Culiacán, mi querido amigo. Ignorancia invencible culpable, exactamente, ¿sí? Porque hay otro tipo de ignorancia que es ignorancia invencible inocente, que es cuando la persona hace todo lo posible por salir de su ignorancia, pero el entorno no le da los medios para salir de ella. En ese caso hablamos de una ignorancia invencible inocente, no imputable a la persona, sino a sus circunstancias. En el caso de este señor es perfectamente imputable, porque él podría rodearse de personas que sí saben, como los que le han renunciado en el Seguro Social y en la Secretaría, nada menos en el SAT, en la principal Secretaría del Gobierno, la que maneja el dinero. El señor Carlos Ursúa le renunció precisamente porque Carlos Ursúa se dio perfectamente cuenta, igual que el del Seguro Social,
de lo que te estoy diciendo, de la brutal realidad, de la ignorancia invencible, culpable, y por eso renunciaron. Contundente y sólida, por supuesto. Sí. Catastróficos, son efectos catastróficos porque ahora la señal es que una pandilla armada con armas de alto poder, como lo estamos viendo en los videos tomados por particulares, desde ventanas, desde azoteas de edificios, tanquetas de armas reservadas al ejército, contra un par de patrullas que van a detener al hijo del principal capo que ha existido en América Latina, equiparable a Pablo Escobar. De ese tamaño es el Chapo Guzmán y pues, su hijo y su prole y los que siguen gobernando este país, que es un estado fallido. Más que eso, es un narcoestado en donde gobierna la oclocracia, es decir, el gobierno de los peor posibles, nacido de la chusma analfabeta. El agradecimiento es para mí, te mando un gran abrazo y espero que me vuelvas a hablar la semana que entra para ver cómo va esto, que no tiene nada de buen pronóstico. Al contrario, estamos de cara al abismo y la tragedia. Con mucha gratitud, amigo, que estés muy bien. Nos vemos, bye.